Bon dia a tothom. Avui ens trobam aquí per tractar un tema de vital importància, un assumpte que afecta els drets fonamentals de les persones, un mal que atenta contra la dignitat i la llibertat d'individus de tot el món. Avui estem aquí per parlar del tràfic amb finalitats d'explotació sexual, un delicte que converteix les persones en mercaderies. El tràfic és una problemàtica que afecta principalment a les dones i està estretament relacionada amb la feminització de la pobresa i la subordinació de les dones a la societat, i aquesta realitat està inextricablement lligada al tràfic. Les dades que avui es presenten són les recollides durant l'any 2022 i aprofitant l'avinentesa que el dia 23 de setembre és el Dia Internacional contra l'explotació sexual. Aquesta és la quarta edició d'aquesta memòria de l'Ajuntament de Palma. A nivell autonòmic, el 2019, l'Institut Balear de la Dona va aprovar un pla de lluita contra el tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual. Aquest pla té com a objectiu treballar en la prevenció, l'intervenció i sensibilització respecte al tràfic, així com garantir la protecció efectiva i la recuperació integral social, psicològica i laboral de les dones i nines víctimes. Des de l'àmbit local, promovem l'atenció a les persones en situació de prostitució des de fa més d'una dècada. S'han identificat els casos de tràfic al nostre municipi i s'han decidit prendre mesures per abordar aquesta problemàtica. El 2019 es va elaborar el primer informe d'identificació de casos de tràfic, donant inici a una sèrie d'informes anuals que es permeten aprofundir en el fenomen i analitzar-lo des d'una perspectiva a llarg termini. I com he comentat abans, aquesta és la quarta edició. Les persones víctimes de tràfic experimenten una situació desprotecció i vulnerabilitat extrema. Estan sotmeses a experiències traumàtiques en ser comercialitzades i explotades sexualment, la qual cosa té un impacte profund en les seves vides. El tràfic és un delicte greu que atenta contra els drets fonamentals de les persones i que hem de combatre de manera decidida. Des de l'Ajuntament de Palma estan compromesos a continuar treballant incansablement per reduir aquestes xifres i per protegir a totes les víctimes. Junts, com a comunitat, podem erradicar aquesta forma d'esclavitud moderna i garantir un futur més just i segur per a tothom. Vull agrair, sobretot, a tot l'equip que està darrere de tots aquests números que veureu ara a continuació de la mà d'Ana Lourdes de la Cruz, sociòloga de l'equip de serveis socials. No sé si subirme esto un poquito. Bueno, buenos días. Yo voy a entrar en detalle y os voy a explicar un poco los principales datos de este informe. Como bien ha dicho la regidora, es el cuarto informe de una serie cronológica anual que se inicia en el 2019 y que hemos intentado ir mejorando la metodología que hemos utilizado. Para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona, este trabajo de identificación lo hacemos gracias al servicio de atención e intervención que desde los servicios municipales del Ayuntamiento de Palma se hace con las personas en prostitución. Este es un espacio clave para poder detectar e identificar estas situaciones. Lo que sabemos es que la praxis acumulada y también los estudios sobre este tema nos dicen que cuando se hace una atención recurrente, continua y de proceso con las personas en prostitución es cuando se puede de verdad identificar estas situaciones de trata. Hay que tener en cuenta que la sensación que tienen de vulnerabilidad, de desprotección y también el miedo a las mafias que las trafican hace que en general difícilmente verbalicen que son víctimas de trata. Por eso es necesario hacer un trabajo, como digo, de continuidad. Los casos que vamos a explicar aquí o contabilizados hacen referencia únicamente a las situaciones actuales y esto que sí que quiero dejarlo muy claro porque muchas veces hay la confusión con los porcentajes a que nos estamos refiriendo. Cuando decimos situación actual hablamos de una fotografía estática, es decir, del trabajo de atención del 2022 se consiguió identificar que al menos un 22% de las personas en prostitución serían víctimas de trata. Eso no significa que el resto no lo sean. Lo que significa es que, y extrapolando haciendo una inferencia estadística, en Palma en el 2022 habría unas 300 personas víctimas de trata en ese momento. Muchas víctimas de trata o muchas personas en prostitución iniciaron o entraron dentro de la prostitución siendo traficadas. ¿De acuerdo? Este 22 solamente es un reflejo del año 2022. ¿Qué tenemos? Hay una metodología que utilizamos y que está estandarizada con criterios que son consensuados a nivel nacional, que identifican 4 tipologías o 4 categorizaciones en el tráfico con fines de explotación sexual. Por un lado tendríamos las no identificadas, que en este caso son personas que no sabemos que sean víctimas, lo que no quiere decir que no lo sean. Después tenemos los casos con indicios,
Los casos con indicios son aquellas circunstancias en las que se evidencian elementos que hacen pensar que esta persona se encuentra en una situación de tráfico. Estos indicadores se recogen en una guía que se fundamenta en el Plan Autonómico de Trata de las Islas Baleares y en la guía que utiliza el Poder Judicial, ¿de acuerdo? O sea, son metodologías totalmente corroboradas por otros organismos. Con esta batería de indicadores, las personas que atienden a las personas en prostitución pueden identificar si se encuentran en situación de tráfico, aunque la persona no lo verbalice o no lo exprese, que como os digo a veces les cuesta. En el 2022, el 52% de las personas que hemos identificado o contabilizado como víctimas de trata lo es por indicios. El 32% es porque la propia persona lo ha verbalizado y así lo ha expresado, y en un 17% porque han interpuesto una denuncia. Estos cambios son muy positivos y sí que me gustaría destacar que en un año ha aumentado el porcentaje o la proporción de personas identificadas mediante la propia verbalización de la persona y mediante una denuncia. El año anterior el 82% de las personas que se identificó fue por indicios. Significa que hemos mejorado nuestra capacidad para detectar estas situaciones y por tanto para ayudarlas. De acuerdo con los entornos, y ya entrando un poco más en materia, puedo destacar o podríamos destacar que las víctimas que se han estudiado, más de la mitad, el 52% de hecho, se encuentra explotada sexualmente en viviendas particulares, en pisos o en casas. En el 32% se encuentran en la calle y el 11% está haciendo servicios denominados con desplazamiento, es decir, es una persona, una víctima que es obligada a ir a la casa, al hotel o al espacio que el cliente le dice, ¿de acuerdo? Un 9% de las víctimas estaría explotada en un club. Se observa una constante desde que se hacen estos informes y es que cada vez más hay víctimas que se encuentran explotadas sexualmente en viviendas particulares, que son espacios de más difícil acceso y, como ocurre con la prostitución en general, ayudan a la deslocalización, haciéndolo mucho más difícil acceder por parte de, pues, por ejemplo, de policía o de incluso de las personas que las atienden. Referente al sexo e identidad de género que hemos identificado en los casos víctimas de trata, vemos que la trata es una problemática ampliamente feminizada. Ya lo ha comentado la regidora cuando decía que tenía que ver también con la subordinación que tenemos las mujeres en la sociedad, ¿no? Este hecho se ve reflejado en estos datos y en la mayoría de estudios que tenemos sobre el tema. El 98,6% de las víctimas son mujeres. En el 2022 se identificó una mujer trans y 2 hombres. Desde que se tienen datos siempre ha sido esta la tónica. De hecho, lo que sabemos es que principalmente los consumidores de prostitución y por tanto de tráfico son hombres y la mayoría de las mujeres, de las víctimas son mujeres. Referente a algunos otros datos sociodemográficos que podríamos destacar es sobre la edad de las víctimas. La edad media de las víctimas de tráfico es de 34,6 años, 3 años por debajo que en contexto general las personas en prostitución. Destacan los grupos de edad que van de los 25 a los 44 años. Se evidencian algunas dinámicas según la edad y según también los tipos de entornos en los que se encuentra, y lo que observamos es que son las personas jóvenes las que sobre todo hacen servicios con desplazamiento y cuanto más jóvenes más lo hacen, ¿de acuerdo? Más sería la forma de explotación que tienen, y sin embargo las personas más mayores, las de más de 45, son sobre todo explotadas sexualmente y o traficadas en la calle y también en pisos o en viviendas particulares. Respecto al nivel educativo, poco más de la mitad de las víctimas tiene estudios secundarios, hay un 34% que tiene estudios primarios, el 7% afirma tener estudios superiores y el 8% restante pues, o no tiene estudios o es analfabeta. Estos datos son muy similares a los que se dan en el contexto de las personas en prostitución, pero sí que es verdad que las víctimas de tráfico en general tienen niveles educativos más bajos. Independientemente del nivel, lo que también vemos es que la mayoría no tienen los estudios homologados, o sea que en principio de poco les iba a servir el tener una formación si no la tienen acreditada en el país en el que están. Precisamente por ese contexto que os digo de la no homologación, observamos que en el 99% de las personas víctimas de trata son de origen extranjero, son de nacionalidad extranjera. Hay una cuestión que tiene que ver con las leyes que dificultan a las personas que vienen sin papeles el poder normalizar su existencia y salir de esos procesos de tráfico. Desde que tenemos este informe, desde que se hace, generalmente vemos que vienen de 4 grandes regiones. Provienen sobre todo de América Latina, especialmente de Colombia, de África, especialmente de Nigeria, y también de Brasil y de China.
Esas serían las nacionalidades más observadas en las víctimas de trata. Las víctimas africanas y la totalidad de las del resto de Europa, que en este año son básicamente rusas, se encuentran principalmente prostituidas en la calle. De hecho, es observable en las zonas aquí en el centro, pues la mayoría que vemos en la calle son víctimas nigerianas que provienen de África. Otra de las cuestiones que observamos en la cuestión de la nacionalidad es que todas las víctimas de China, que también se ha nombrado mucho por los espacios donde supuestamente dan masajes, se encuentran ubicadas en espacios cerrados, la mayoría en viviendas particulares, y con mucha dificultad de acceder a ellas. Por último, las europeas y latinoamericanas son las que presentan entornos más diversos. De hecho, hemos observado que la mayoría de personas que hacen o que están obligadas a hacer servicios con desplazamiento son latinoamericanas. Respecto a la situación administrativa y en relación también con la nacionalidad de la que provienen, observamos que una parte importante de las víctimas de trata, 6 de cada 10 de hecho, no tiene permiso de residencia para estar en nuestro país. La mayoría porque no lo tienen, porque están en situación irregular, y un porcentaje muy pequeño porque están haciendo los trámites para poder resolverlo, ¿no? Esto también tiene una incidencia en la cobertura sanitaria y observamos que hay un 16% de personas, de víctimas, que no tienen tarjeta y por lo tanto no pueden acceder a un servicio de salud integral más allá de las urgencias. Respecto a la modalidad residencial, que es una variable que observamos para ver cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas, de alguna manera puede darnos una referencia de cuál es la situación vital, ¿no? El saber dónde están residiendo. ¿Qué observamos? Que principalmente viven en una habitación alquilada, el 45%, que el 27% vive en un prostíbulo, es decir, es una vivienda privada que al final tiene el funcionamiento como de burdel, están todas allí viviendo, muchas duermen en la misma habitación y han de salir cuando viene el cliente, tienen que salir, exponerse para poder hacer el servicio que les requieren. El 15% reside en una vivienda alquilada, que mayoritariamente comparte con otras personas, muchas de ellas en situación de prostitución. Y observamos, y esto nos parece llamativo y preocupante, que hay un 6% de víctimas que no dispone de un domicilio estable donde residir. Este porcentaje se ha triplicado en solo un año y de alguna manera pone de manifiesto el fenómeno que ya estamos observando en la prostitución y que por supuesto también se da en la trata, que es la deslocalización. El hecho de que no tengan un domicilio estable se explica porque las van moviendo. Cuando se cansan los clientes de ver a las mismas mujeres traficadas, pues las cambian de piso, las cambian de lugar. Eso tiene un reflejo claro en las situaciones de vulnerabilidad que se encuentran ellas. Asimismo, y en relación un poco a la residencia, también intentamos medir si se da o no una coexistencia de espacios. Es decir, el hecho de que las personas en prostitución y concretamente las víctimas de trata tengan un espacio libre de la prostitución, es decir, en el que puedan tener su espacio de privacidad y su espacio para estar ellas solas, incide mucho en su situación. ¿Qué observamos al analizar esto? Que 6 de cada 10 víctimas viven en el mismo lugar en el que es explotada. Eso acaba acarreando problemas psicológicos graves y físicos incluso de salud, ¿no? El no poder desconectar de algo como es la explotación sexual. Otra de las variables que también analizamos en este informe es si las personas víctimas tienen algún tipo de apoyo, ¿no? Personal. En general, la mayoría tienen apoyo personal, pero sus redes están básicamente conformadas, si os fijáis, por amistades, por compatriotas o conocidos o por compañeras de prostitución, por otras víctimas, ¿no? En definitiva, sus propias redes de apoyo al final se basan en los entornos del sistema prostitucional, sin tener oportunidad de salir de esos espacios y de esos lugares. Por último, también medimos si tienen responsabilidades familiares y observamos que la mayoría sí que las tienen. De hecho, de cada 10 personas hay 6 que tienen responsabilidades familiares. La mitad de ellas tiene al menos una persona y la otra mitad más de 2. Este hecho dificulta mucho la salida de los procesos de víctima, porque en la mayoría de casos las redes pues extorsionan a las víctimas amenazándoles de hacerles daño a las familias y como vemos la mayoría de ellas pues, sí que tienen familia. Estos a grandes rasgos son los principales datos que hemos recogido este 2022. A modo de conclusión, pues decir un poco que hemos mejorado la detección de los casos de trata, el 52% ahora es por indicios y hemos aumentado que casi la mitad se hace con la verbalización de la propia persona y o denunciando. Eso para nosotros es una mejora porque ayuda a llegar al verdadero problema, que es la capacidad que tienen las víctimas de poder pedir ayuda y de salir de esas situaciones.
Hemos evidenciado un aumento también en la proporción, hemos dicho que es del 22%, pero en términos absolutos, y haciendo una inferencia ya os he dicho que sería aproximadamente más de 300 víctimas de trata en el 2022 en el municipio de Palma, que hemos podido identificar, que no significa que no haya más. También destacar que, como ya venimos observando, el fenómeno de la deslocalización se da entre las víctimas de trata y cada vez, por lo tanto, hay más víctimas explotadas sexualmente en viviendas privadas, casas o pisos. También en la calle hay un tercio. Esto hace que sea más difícil de acceder a ellas, tanto para los servicios municipales que tienen que llegar a esos espacios, como para la policía, por ejemplo, pero no es difícil para los puteros o clientes, porque para ellos existen 20.000 tipos de aplicaciones informáticas a través de WhatsApp, a través de plataformas, a través de web, a las que pueden acceder, aunque se vayan moviendo estas víctimas de trata, ¿no? Del perfil sociodemográfico, destacar, y como bien ha comentado nuestra regidora, que es una problemática feminizada, porque afecta al 98% de las víctimas, el 98% son mujeres, feminizada, pero el consumo lo hacen mayoritariamente hombres y hay que reseñarlo, ¿no? Afecta principalmente a personas extranjeras y eso también es una realidad, el 99% de ellas lo son, y los tramos de edad, como veis, generalmente son jóvenes, entre los 25 y los 44 años. Provienen fundamentalmente, como otros años, y esto no cambia, de Colombia, Nigeria, Brasil y China. Cambian el orden, la incidencia, un año más nigerianas, al otro más colombianas, pero esas serían un poco las preferencias de las redes, tal y como están establecidas en nuestro país. Y por último, podríamos también destacar que sigue dándose una coexistencia muy elevada. Cada vez hay más casos que viven en pisos donde también son explotadas, con las repercusiones que esto tiene, que se encuentran fundamentalmente en una situación irregular, 6 de cada 10, y eso dificulta enormemente los procesos de denuncia, porque no ven alternativas al salir de esa circunstancia. Y bueno, yo creo que en general, para no volver a repetir los datos que he dado, eso sería un poco el resumen de este informe 2022. No sé si tenéis alguna.